Bienvenidos a un episodio más de En Análisis, el espacio de criptonoticias donde discutimos las noticias más relevantes de la semana. Mi nombre es Iván Gómez. Yo soy Héctor Cárdenas y estas son las noticias más destacadas. Los dos refugios de valor más importantes de la actualidad, como son Bitcoin y el oro, alcanzaron máximos esta semana. El oro alcanzó máximos históricos, llegó a 1971. Ese es el precio más alto que ha tenido el oro spot en relación, en su cotización contra el dólar. También podríamos hablar de una devaluación del dólar frente al oro en este caso. Y el Bitcoin, por primera vez en el 2020, superó los 11,000 dólares, después de un largo periodo de lateralización en el que estuvo oscilando entre los 9,000 y 9,500 dólares. Estos dos hechos responden tanto a la crisis financiera global que se está viviendo como consecuencia del coronavirus y como consecuencia de ciertas prácticas monetarias gubernamentales con el manejo del fiat, como también, por lo menos en el caso de Bitcoin, a ciertas noticias bastante relevantes que parece que aumentaron el apetito de riesgo de los inversionistas, al menos en Bitcoin, o que, poniéndolo en otro sentido, les dieron más seguridad institucional para invertir en estas monedas. A las noticias a las que nos referimos son al reconocimiento por parte de un tribunal de Washington de Bitcoin como dinero, así como la apertura que dio la Oficina del Contralor de la Moneda en Estados Unidos, un regulador bancario muy importante del país, para que las instituciones bancarias ofrecieran servicios de custodia de criptomonedas. Esto sin duda es un respaldo institucional muy importante para Bitcoin y ha disparado las inversiones, sobre todo de inversionistas institucionales, lo cual se ha reflejado en el aumento en las inversiones de futuros, sobre todo en mercados como CME y BACT. Bitcoin próximamente en tu cuenta de Bank of America. Sí, ¿no? Sí, estas noticias son duras, o sea, de verdad que ayudan a eso que tú dices del sentimiento de querer invertir, de exponerse a estos medios, aunque yo siempre pienso que son como el disparador de lo que ya venía sucediendo por la dinámica de Bitcoin. Es decir, sí, para los bitcoiners que llevamos tiempo en Bitcoin, creemos que el alza de Bitcoin, dada su escasez y su economía, pues la forma en que las monedas nacen, el alza de Bitcoin está dada. Sucede cada 4 años más o menos y sucede posterior a los halving. El halving es el hecho más importante en Bitcoin en su política monetaria y acaba de pasar, sucedió hace nada. Entonces, desde el momento del halving en adelante, es como una cuenta regresiva hacia una burbuja que se ha repetido ya varias veces. Entonces, cuando ya teniendo este fundamental, porque esto es como la idea fundamental que está de fondo en cuanto a la tesis de por qué sube el precio del Bitcoin, entonces empiezan a llegar estas noticias que, si bien son importantes, lo que hacen es sumarle a lo que los inversionistas ya tenían en la mente y catalizan. Son catalizadores, exactamente. Sí, exactamente. Sí, no, estoy de acuerdo contigo con que es la naturaleza de Bitcoin, o como dicen muchos bitcoiners, la tecnología detrás de Bitcoin es el number go up, el número, el crecer del número, el crecer del precio, porque al final es lo que atrae más adopción y sigue siendo como que un efecto bola de nieve. El precio crece, más gente se interesa en invertir, entonces el precio crece más, entonces más gente invierte y así va creciendo de manera realmente orgánica, porque las tomas de ganancia y los mercados de osos son naturales a todos los activos abiertos al libre mercado, pero también son una forma de ir como depurando de aquellas personas que solo están interesadas en la especulación y conservando a quienes después de ese proceso especulativo, que no es que sea nada malo, es algo a lo que se presta la tecnología,
pero van quedando estas personas que se dan cuenta del giro fundamental, del giro en el sistema monetario que trae Bitcoin, que son las que terminan convirtiéndose en hodlers, en personas que mantienen y atesoran Bitcoin a largo plazo, porque son conscientes de estas propiedades. Pero sí, en efecto, para las personas más conservadoras que aún no ven a Bitcoin como un refugio de valor, como lo que parece estar demostrando ser cada vez más, sino lo ven como un instrumento especulativo y un instrumento de alto riesgo, porque todavía es la perspectiva de muchos inversionistas. Estos respaldos institucionales sí catalizan la adopción y el interés, porque eso, venía una estabilidad que la gente se burlaba de Bitcoin es algo, y al mismo tiempo estaba este crecimiento en el mercado de las altcoins, en Ethereum por el tema del yield farming, que por cierto, Vitalik Buterin dijo que no es sostenible ese crecimiento. eh, había estado también impulsando el precio de estos activos. Ethereum también llegó a máximos de este año. ¿Desde cuándo no superaba los $300 Ethereum? Tenía un rato. Bueno, sí, bastante. Creo que después de la burbuja que cayó y llegó a ese mínimo, después allí no volvió a subir, se quedó alrededor de los 100. Lo cierto es que Pero no todo es color de rosa con estas subidas. O sí, bueno, tiene sus matices. sus matices y sus consecuencias. Por ejemplo, si nos vamos del lado de los mineros están ahorita felices, carita De feliz fiesta. para los mineros. ¿Por qué? Porque el precio de Bitcoin sube y justo la dificultad de Bitcoin bajó porque los mineros habían apagado algunos equipos hace poco porque no les era rentable. Entonces, esos ahora hace que sea más fácil minar y una moneda con un costo mayor. Es decir, tienen más dinero ahora. Entonces los mineros están felices porque sus ganancias y sus ingresos aumentaron. De hecho, la noticia que sacamos indica que los indicadores muestran que un incremento de 35% en las recompensas diarias por minado. O sea, es bastante más lo que están ganando los mineros. Ahora, las recompensas no solo subieron por la subida del precio de Bitcoin, sino porque se está gastando más en comisiones. Y ahí vamos a la segunda consecuencia, que es que el hecho de que Bitcoin llevara tanto rato así, en una línea recta, sin subir ni bajar mucho, tenía a los traders desesperados porque ellos necesitan movimientos en el mercado para hacer algo. Entonces, ¿qué hacían ellos para calmar su desesperación? Se fueron a las altcoins. Y por eso vimos que las altcoins, estábamos en supuesta alt season, Al en season, temporada sí. de altcoins. Sí, porque los traders buscaban allí alteraciones de precio muy grandes. Volatilidad. 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 Exacto. Pero ahorita que Bitcoin se dispara, entonces los traders corren en manada, salen de las altcoins, y por eso algunas altcoins estuvieron en rojo en estos días, se van a Bitcoin y después de Bitcoin generan transacciones hacia las casas de cambio para poder transar. El problema es que como todas las transacciones vienen en masa, porque los traders no toman la noticia como de una forma, llamémosla calmada, sino como con cierta desesperación. O sea, porque no necesariamente el trader tiene el fundamental en la mente. Puede tenerlo, pero no es lo que mueve principalmente su especulación, su Sí, trabajo, su sus día a día. operaciones. Exacto. En cambio, las noticias, las cosas más inmediatas, sí lo mueven. Entonces ellos, si bien pueden creer que Bitcoin va a subir a largo plazo muchísimo, ellos esta subida de 9.000 a 11.000 es una tremenda oportunidad. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, saturaron el mercado, saturaron la red de Bitcoin. Y en un solo día, por ejemplo, esta noticia habla del día 27 de julio. En un solo día se movieron 105.000 Bitcoins a las casas de cambio. Y esto es solo de las casas de cambio que están siendo registradas por la herramienta que nos dio esta información. Pero 105.000 bitcoins son más o menos que $1 billón o 10.000 o 1.000 Menos. millones de dólares. Muchísimo dinero. Y el problema es que, como les decimos, se mueve en transacciones. Es decir, se creó una transacción, se crearon transacciones para mover estos 100.000. No es que se movió en una sola transacción este poco de Bitcoin, sino que muchas personas a la vez la mandan. ¿Y qué hicieron? Llenaron la mempool de Bitcoin, ese sitio donde las transacciones se quedan esperando, lo llenaron. Y entonces la gente, desesperada porque por su mismo día a día, empieza a subir las comisiones. Porque, por ejemplo, todos estos traders mueven dinero y quieren que el dinero llegue lo más rápido posible. Entonces, posiblemente apliquen replace by fee, los que saben. Apliquen el replace by fee para que si se tarda mucho, le suben el fee.
Entonces, ellos llenan la mempool, pero por el otro lado están las personas que operan comúnmente en Bitcoin, que están haciendo transando en local Bitcoin, local cripto, y cosas como esta, y necesitan también transar comúnmente su dinero, pues. Pero ven que ahora la red no está costando un Satoshi por byte enviar las transacciones, sino que está costando 20, 30. Entonces se crea un efecto de que ¿quién da más? Y empieza a subir, a subir, a subir. Los traders le ponen por encima, la gente que hace operaciones lo pone por encima. De hecho, cosa que me parece terrible, pero empresas o plataformas como Local Cryptos te dejan poner un fee manual. Ellos te recomiendan unos fees que son generalmente muy altos porque lo calculan basándose en el máximo, y de paso te dejan hacerle replay by fee a la transacción. Entonces, y te añaden esa urgencia más. Entonces, las personas normales también le suman a la bola de nieve de ir subiendo las comisiones hasta que llegamos al número que se llegó, que era que creo, no sé si todavía la mempool sigue igual, pero en estos días se estaba pagando hasta $4, como más o menos 100 satoshis por byte, para poder Sí, confirmar una transacción relativamente rápido. sí, hoy vi promedios de 100 satoshis por byte virtual, cosas Mm. así, o sea, Sí, altísimo. se mantiene la mempool. Tiene 63 bloques ahorita en este momento por confirmar, y el 80 satoshi por byte es el más bajo de los 4 bloques que se muestran en la página mempool.space. Entonces, si bien el precio de Bitcoin subió, y eso es casi que buena noticia para todo el mundo, para su usabilidad, cuando se entra en esta clase de apuros, de psicología de, vamos, se va a perder una oportunidad, entonces se daña el uso, la usabilidad de la red. Pero claramente está Lightning Network y esas otras cosas que en algún futuro podrán hacer que esto no importe. Yo creo que este es una oportunidad perfecta para impulsar el uso de Lightning Network, al menos en pequeña escala para transacciones personales, con confianza, bajos montos. Precisamente desde el grupo de Facebook de Bitcoin Argentina se empezó a dar una iniciativa de una antorcha de Lightning Network. Las antorchas de Lightning Network son ya se han vuelto una suerte de rito dentro de la comunidad Bitcoiner para la educación y la difusión sobre la velocidad de Lightning Network y también sobre sus bajas comisiones. Al mismo tiempo que estamos viendo estas comisiones altísimas en Bitcoin, podemos ver en Lightning Network transacciones con comisiones muy bajas y prácticamente inmediatas. Entonces, creo que es uno de estos momentos, también los catalizadores de que los servicios que les interese dar una mayor usabilidad de Bitcoin y que les interese una experiencia de usuario más efectiva y más favorable, empiecen a adoptar Lightning Network como una de sus opciones para los intercambios. También en el caso de los traders, no sé qué tanto se ha movido la red Liquid en estas semanas, o también me parece que estamos en un momento que puede ser de buena experimentación para Liquid, porque lo que hace esta sidechain sobre Bitcoin es servir como un hub, un nodo para la articulación de distintas casas de cambio y así poder comerciar entre ellas, aprovechar oportunidades de arbitraje sin las demoras que puede tener las transacciones on-chain. Hay mucha discusión sobre si el LBTC, que es el token de Bitcoin, el token de Liquid, que es un índice del precio de Bitcoin, es decir, un token que sigue el precio de Bitcoin, es realmente Bitcoin o simplemente es un token lateral. Pero lo cierto es que para los traders, que lo que les interesa es especular con los movimientos y la volatilidad del precio de Bitcoin, tener un índice sigue siendo de suma utilidad como herramienta de escalabilidad para momentos como este. Sí, exactamente. Allí me gustaría dejar claro que ese tema de la relatividad de comisiones, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, en Bitcoin, de estas comisiones altísimas que han sido más altas, ahorita está en $4, pero creo que el máximo que llegamos a ver en toda la historia fue de 30 a $50 de comisión en Bitcoin en la burbuja del 2017. En la Ininego hablamos de cero, porque en realidad estamos hablando de que la gente paga 1 o 10 satoshis por enviar su transacción, y 1 10 satoshi es 0,50 y un $1. Entonces,
estamos hablando prácticamente de cero. Entonces, el uso de la Lightning Network va a ser un cambio drástico en la usabilidad y la adopción de Bitcoin. El tema es que tiene que provenir de los servicios ya utilizados. Por ejemplo, hasta ahora, recuerdo que Bitfinex y Bitstamp son de los que recientemente, de los grandes, tienen Lightning Network. Pero sitios muy usados como Coinbase o Binance deben ser de donde estas tecnologías se empujen más rápido, porque ellos tienen demasiada gente. Entonces, y son de los primeros, de hecho, en la noticia que hablábamos de cuando la gente corrió a enviar transacciones, Binance estuvo entre los comercios a los cuales se enviaron más transacciones para poder comerciar los bitcoins en este momento. Entonces, imagínense que Binance adopte Lightning Network. O sea, la cosa estaría mucho mejor, la gente lo empezaría a tomar como con más importancia. No es que ahorita no se tome con importancia, sino que se ve como algo muy lejano. Y la verdad es que hay carteras que hacen demasiado sencilla el uso y Sí, que ya podríamos estar usando eso. tenemos a Phoenix, que ni siquiera es custodio, porque las críticas que hay a monederos como Wallet of Satoshi es que al final ellos son custodios de tus monedas. Phoenix no sucede lo mismo y es muy amigable con el usuario, no necesitas correr un nodo de Lightning Network para poderlo usar y hace mucho más fácil el on-ramp, como que las personas pueden integrarse de manera más sencilla a transacciones de este tipo con esta cartera. Entonces creo que iniciativas como las antorchas de Bitcoin en este momento serían muy favorables tanto para la educación como para la promoción de Lightning y hacer que los proveedores de servicios se den cuenta de la necesidad y de la importancia que tiene tanto su adopción como que sigan apoyando a los desarrolladores de Lightning con donaciones, con grants que a, los impulsen a trabajar y mejorar esta red. Sí, aunque fíjate allí que justo con esto de la Lightning Network en Argentina, de la antorcha, un amigo de aquí de Argentina me pregunta cómo hacer para él recibir los pagos y todo ese tema. Y yo sentí de esa conversación que hacen falta, si bien hay carteras como Phoenix o Breeze o incluso Wallet of Satoshi, más allá de que sea custodia, que son muy sencillas de usar, hace falta un estándar. Hace falta un estándar porque hay carteras en las que tú metes Bitcoin a tu cartera de Bitcoin y la misma cartera te dice, te lo puedo convertir a Lightning. Hay carteras en las que tú mandas Bitcoin a Lightning y él automáticamente lo convierte en el camino. Y hay carteras que sencillamente o son de Lightning o son de Bitcoin. Entonces hay que Sí. llegar a un estándar en que esto sea una sola cosa. Por ejemplo, uno que lo hace muy bien y se promociona mucho, justamente Argentina, es Moon Wallet, que ellos hablan de que Bitcoin y Bitcoin Lightning es lo mismo, porque al final es Bitcoin, es verdad, es lo mismo. Entonces el usuario no tiene por qué darse cuenta de eso, pero la falta de estándar, que es algo que creo que Ethereum hace muy bien y que ya vamos a hablar de ellos ahorita, la falta de estándar hace que se complique el usar Bitcoin. Si todos supiéramos, mira, las carteras Lightning Network son de Bitcoin, pero sencillamente tienen un botoncito por ahí que te permite meter en el canal o salir del canal o lo que sea que haya que nombrarlo para que sea sencillo, listo. No estuviésemos en estos temas que son tan de complejidad de adopción. Estoy de acuerdo, porque para el usuario Nobel, para el que está recién ingresando al ecosistema, dice, oye, me costó entender Bitcoin, me costó entender de qué se trata esto, ahora tengo que entender esta otra cosa para poder usarlo. Mejor, no sé, mejor uso cualquier otra shitcoin por ahí de estas que me ofrece pagos más rápidos, baratos y lo que sea, ecológicos, cualquier cosa, que al final son soluciones de pago inmediatas, no son probablemente reservas de valor a futuro, a largo plazo, pero es algo que, como dice la ley de Gresham, utilizas el dinero malo para gastar y atesoras el dinero bueno. Y al final eso termina desplazando el uso de Bitcoin como medio de pago, si no se dan estas vías, estas herramientas para un, un abordaje más amigable. Sí, ahí con eso yo lo que veo es que al final cualquier criptomoneda que copia Bitcoin, Ethereum, Dash, Ripple, Monero, la que sea, Todas. que hay muchas, todas, cuando en Bitcoin hay congestión, son mejor método de pago porque no tienen congestión hasta que Bueno, se congestionan. Ethereum en este momento no es el mejor ejemplo realmente. Exacto, pero sí, pero fíjate que antes, en la burbuja anterior, teníamos Bitcoin
y la gente empezó a pagar por Ethereum. Ahorita, Bitcoin y Ethereum están colapsados, entonces la gente empieza a pagar por otro lado, pero lo usan como medio de pago, no necesariamente como monedas, porque las monedas en realidad son estas dos, pero están congestionadas, ¿qué hacemos? Entonces, si se fijan, lo que siempre se ha dicho de que las blockchains se pueden escalar, no es verdad, o no de esa forma. La red en cuestión está limitada por sus características puestas en código desde el inicio. Ahora, cosas encima, Lightning Network, cadenas laterales, lo que sea, sí pueden realmente escalar estas tecnologías. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, ahí creo que habría que distinguir entre el concepto de dinero y el concepto de moneda. Moneda puede ser el papel moneda, que realmente es simplemente papel que tiene la supuesta eh, posibilidad de redimir por dinero de verdad, o al menos así era en teoría, y dineros como Bitcoin, que sí tiene un dinero duro, dinero fuerte, es algo que tiene una solidez propia, que más allá de las circunstancias del medio de pago, sigue siendo, manteniendo sus funcionalidades y sus propiedades que le dan valor. Bueno, y hablando de mejorar Bitcoin, de aumentar su adopción, esta semana salió un nuevo lenguaje de programación que se basa en unas políticas que desarrollaron algunos desarrolladores de Bitcoin Core, muy conocidos como Peter Thiel, que se llama MiniScript, que hace más fácil justamente escribir código en Bitcoin. ¿Cuál es el problema con el código actualmente en Bitcoin? Que la lógica que se usa en Bitcoin no es una lógica común, es una lógica que se llama, según nuestra investigación, de notación polaca inversa. Esto quiere decir que el operador de la función está al final y no es algo como nosotros estamos acostumbrados. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero sumar, yo hago A, símbolo, operador, más B, y eso me da la suma. Esa es la lógica que nosotros estamos acostumbrados. Pero cuando hablamos en Bitcoin, se hace A, B, la suma al final, más. El operador queda al final. Entonces esto complica mucho la forma de desarrollar en Bitcoin. No solo por la notación polaca inversa, sino porque incluso los códigos no son intuitivos. Cuando hablamos de Bitcoin Script se habla de opcodes, códigos de operación, y son códigos como las letras japonesas o chinas, que pones muchos palitos y significan algo complejo. Ideogramáticos. O Exacto. sea, en la escritura china, japonesa, se utilizan ideogramas que normalmente son imágenes de lo que se quiere decir. Es más cercano al dibujo que la letra, es más pictográfica, por darle un nombre. No sé si es el mismo caso en Bitcoin. No es el mismo caso, pero tiene algo parecido, en el sentido de que los opcodes tienen un significado. No es que el opcode se lee y es lo que se lee. O sea, no, casa, Claro. no. Aquí el opcode es una casa abriéndose. Entonces, tenemos cosas como object-seek, que es para verificar la firma, Las firmas. op-swap, todo un poco de cosas. Entonces, con este nuevo lenguaje de programación que se llama Minsk, que parece ser como una reducción de mini script, que son las políticas desarrolladas por Peter Thiel y la gente de Bitcoin Core, entonces se generaron operadores muy sencillos y comunes en la lógica que nosotros estamos acostumbrados a usar para hacer operaciones. Entonces, por ejemplo, algo que puede ser verificar que se use una de dos firmas. Suponte, tengo la firma A y la firma B y quiero verificar que se usó una de esas dos. En un Bitcoin script sería A, object-seek, op-swap, B, object-seek, op-bull. O sea, una cosa que, bueno, tiene una lógica, pero es compleja. Y en cambio en el Minx sería PK, private key A, palito palito, que significa o, OR, PK, B. Listo. Con eso estamos preguntándole al sistema, ¿firmó A o firmó B? Sin tener que irnos a lo otro que es muy complejo del Bitcoin Script, que nos implica para la actualidad del mundo, que es que la gente codea en C, la gente codea en Java, la gente codea en Python y este poco de cosas. En la actualidad del mundo codeamos en formas lógicas. Por No, y ejemplo, si utilizas a GPT-3, que simplemente le dices lo que quieras y la inteligencia artificial ya te lo desarrolla. exactamente. Y esa inteligencia artificial también va de la mano de esto. O sea, por ejemplo, en esa inteligencia artificial funcionan cosas como el if, el sí.
Si pasa esto, entonces pasa esta cosa. Eso es una lógica común que nosotros tenemos en tanto al hablar como al codear. Entonces, eso ahorita se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace el lenguaje de programación? Lo traduce por ti. Tú escribes esta cosa sencilla para hacer cosas complejas, pero con una lógica que tú puedes entender más sencillo. Y cuando tú le das enter o compilas el programa para que él lo corra en la red, entonces él traduce eso a políticas de miniscript, es decir, lo que significa esa política en la red Bitcoin, y después miniscript lo traduce a Bitcoin Script. Entonces, al final tú escribiendo algo lógico para el humano, no en el sentido de que vas a poder leer, de que hay palabras allí, casa, el perro corre, pero sí lógica común, termina en la lógica compleja de Bitcoin. Entonces, programar así es muy sencillo. Y cambia Ajá. ¿Cómo se introduce este cambio? O sea, pasa por los mismos procesos que una introducción de un código nuevo, una bifurcación suave en Bitcoin, o es opcional, los desarrolladores pueden elegir comenzar a utilizar este nuevo lenguaje para desarrollar en Bitcoin Core o en otros clientes de Bitcoin. ¿Cómo se hace el proceso de uso de este nuevo miniscript? Yo creo que va hacia lo segundo que tú dices. La gente elige desarrollar en miniscript y el programa al final, o sea, la red de Bitcoin no tiene nada que saber que tú estás desarrollando en miniscript, porque a la red de Bitcoin lo que le está llegando es Bitcoin Script. Le están llegando los opcodes, solo que tú para llegar a esos opcodes usaste un traductor, por así decirlo. Ok. ¿Entiendes? Entonces eso hace muchísimo más sencilla la cosa, pues. Claro, entonces no hay que hacer ningún fork. Hace posible que más desarrolladores se interesen en Bitcoin porque se hace mucho más sencillo desarrollar en él. Es algo que habíamos estado hablando recientemente en Criptonoticias sobre que ha sido una de las ventajas de Ethereum a la hora de invitar desarrolladores y popularizar herramientas que ya existían de antemano en Bitcoin. O sea, por ejemplo, la mayoría de las propuestas tecnológicas que han hecho popular Ethereum, como las ICOs, como los tokens, que en Bitcoin eran monedas coloreadas, por ejemplo, todas esas cosas ya existían de antemano en Bitcoin. Sin embargo, lograron popularizarse en Ethereum por su lenguaje Solidity, por ser más maleable, por ser más Turing completo, todas esas características que más parecido al que sabemos usar. La clave está en que el Solidity se parece a JavaScript. Entonces exacto, la gente no tiene que sufrir. Que aprender demasiado. Entonces, ¿qué crees tú que serían las consecuencias más inmediatas de este código? O para cuándo pudiéramos ver, no para cuándo, porque eso depende de las personas, pero algún beneficio inmediato, tangible que crees que podamos ver con esta implementación de los miniscripts o de bueno, Minsk? si a los desarrolladores les gusta esta forma que propone de codificar Minsk, podríamos ver que su uso se empiece a amplificar y con ello tengamos más desarrolladores echando código, porque entienden ahora más lo que está en el GitHub de Bitcoin, y con ello tengamos mejores aplicaciones, porque vamos a poder hacer cosas más difíciles o que ahorita son muy difíciles, pero que ahora son más fáciles de implementar. Entonces, creo que reduciría la barrera de entrada para los desarrolladores en Bitcoin. Sí, creo que sí. Eso es un enorme pro porque precisamente una de las críticas más fuertes que se le hace a Bitcoin es la dificultad para programar en su lenguaje. Así que tener esta suerte de traductor podría impulsar la creación de herramientas en Bitcoin que se han demorado quizás por este mismo lenguaje. No, y para que la audiencia vea un ejemplo bestial, que lo vamos a poner ahí en la pantalla. Aquí está un ejemplo de código de un contrato bloqueado por hash y tiempo, que es el que se usa para hacer los canales de Lightning. Es una línea que dice la llave privada A y el hash de H, o la llave privada B y que haya pasado más de 10 días o X número para hacer tal cosa. Eso es lo del canal de tiempo, que o firmamos aquí, o sea, o das la firma que falta y puedes cerrar el canal, o pasó el tiempo y la otra firma que no es la que falta, entonces se lleva lo que queda. Cuando lo comparamos con eso, hacerlo en Bitcoin Script,
son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de código y con puros operadores muy difíciles de entender. O sea, que hay que irse a qué significa esa letra china y después ver cómo se usa esa letra china. Y fíjense que aquí sencillamente usamos los de siempre, I, O, lo de siempre. Más sencillo, pues. Claro, claro. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, querida audiencia. Esperamos que les haya gustado, que dejen sus comentarios, que pulsen like y compartan nuestro video. Suscríbanse al canal para seguir recibiendo las actualizaciones de nuevo contenido que siempre estamos publicando aquí en Criptonoticias. Y bueno, no confíen, verifiquen. Muchas gracias. Gracias, hasta la vista.